Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a todos los fanáticos de las novelas turcas y por supuesto, de las parejas más icónicas que nos han hecho soñar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor, de sacrificios, de revelaciones y de cómo, a veces, el amor, en todas sus manifestaciones, lo cambia todo. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Para aquellos que quizás no los conozcan, o para refrescarles la memoria, Can Yaman y Method Demir son dos de las estrellas más grandes y aclamadas de Turquía. Son reconocidos no solo por su innegable talento actoral, sino también por la química explosiva y la conexión palpable que demostraron en la serie Erkenci, conocida en muchos países como Pájaro Soñador o Pájaro Madrugador. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, rompiendo récords de audiencia y cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la conexión increíble y a la magia que irradiaban Can y Demet. ¿Y es que quién no se enamoró de Sanemay ni Can Divit, los protagonistas? ¿Quién no soñó con un amor como el de ellos? En este vídeo vamos a desentrañar y analizar a fondo cómo el amor de ficción, esa chispa que vimos brillar en la pantalla, esa conexión que traspasaba la televisión, transformó, en mayor o menor medida, las vidas de Can Yaman y de Method Demir. Vamos a explorar cómo ese todo que menciona el título se manifiesta en sus carreras, en sus relaciones, en la percepción que el público tiene de ellos y en el impacto que Erkenci tuvo en sus vidas personales y profesionales. Vamos a adentrarnos en los sacrificios que tuvieron que hacer, las revelaciones inesperadas que surgieron, y por supuesto, la magia que los unió, tanto delante como detrás de las cámaras, una magia que sin duda, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Así que sin más preámbulos comencemos este fascinante viaje. Pero antes de continuar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, a disfrutar. Cuando Erkenci comenzó a emitirse, la química entre Can Yaman y Method Demir era innegable, palpable, evidente para cualquier espectador. La forma en que se miraban con esos ojos que parecían hablar por sí solos, las risas espontáneas, la complicidad evidente en cada escena, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional, a una conexión profunda que trascendía los guiones. Y no solo el público lo notó, sino también los medios de comunicación, los paparazzis y por supuesto, los propios fans, que soñaban con ver a sus ídolos juntos en la vida real. Empezaron a surgir rumores sobre un posible romance, las especulaciones se desataron y la expectativa crecía con cada episodio, con cada foto, con cada noticia que se filtraba. Los dos actores eran jóvenes, exitosos y aparentemente solteros. Method Demir, con su encanto natural y su talento innegable, ya estaba en la cima de su carrera, tras haber protagonizado varias series exitosas que la habían catapultado a la fama. Can Yaman, por su parte, con su físico imponente, su carisma arrollador y su talento emergente, se estaba consolidando rápidamente como una de las estrellas más prometedoras de la televisión turca. La combinación de ambos con esa belleza, ese magnetismo y ese talento, era, simplemente, perfecta, irresistible. Y la serie, por supuesto, se convirtió en un fenómeno social, en un hito de la televisión turca que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La serie Erkenci catapultó a Can Yaman y a Method Demir a la fama internacional. De repente no solo eran conocidos y admirados en Turquía, sino en países de todo el mundo. Sus nombres, sus rostros aparecían en todas las portadas de revistas, en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales. Las entrevistas, las portadas, los eventos de prensa, los viajes promocionales, la exposición mediática era constante e incesante. Y claro, con esa fama y ese éxito desmedido llegó la presión, una presión que en ocasiones puede ser abrumadora y asfixiante. La presión de mantener esa imagen de pareja ideal, de mantener viva la fantasía del público, la presión de satisfacer las expectativas de los fans, que anhelaban verlos juntos en la vida real, la presión de lidiar con los rumores, las especulaciones y el escrutinio constante de los medios. En este contexto de fama repentina, de éxito arrollador y de expectativas desbordadas, es fácil imaginar cómo el amor, o al menos la conexión especial que existía entre ellos, cambió todo. Los sacrificios comenzaron a hacerse evidentes, a manifestarse de diversas formas. ¿Sacrificios de qué tipo? Bueno, en primer lugar, el sacrificio de la privacidad. Ser una figura pública, un personaje famoso.
Implica renunciar a cierta intimidad, a la posibilidad de llevar una vida normal y cotidiana, de poder ir a tomar un café sin ser fotografiado, sin ser reconocido por el público, sin tener que responder a preguntas sobre tu vida personal en cada entrevista. Implica vivir bajo el escrutinio público donde cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada y juzgada. Y luego están los sacrificios profesionales, las decisiones que se deben tomar en un mundo tan competitivo y exigente como la industria del entretenimiento. La industria es implacable, despiadada, y exige estar siempre a la altura de las expectativas, de reinventarse constantemente, de asumir nuevos retos, de tomar decisiones difíciles, a veces sacrificando la propia vocación. Hay que aceptar papeles que quizás no sean los ideales, pero que te mantengan en la palestra, que te permitan seguir creciendo profesionalmente, que te den la oportunidad de demostrar tu talento. El éxito, aunque parezca lo contrario, es una carrera de resistencia, una carrera de fondo, donde la perseverancia, la disciplina y la capacidad de adaptación son fundamentales. Y en el caso de Khan y Demet, la serie Erkenciskus se convirtió en un punto de referencia, en un antes y un después en sus carreras. Todo lo que hicieran después inevitablemente iba a ser comparado con esa producción, con esa magia que había cautivado al mundo entero. Las revelaciones inesperadas también fueron parte del camino, del trayecto que recorrieron juntos en la serie y en la vida real. A medida que la serie avanzaba y a medida que la relación, la conexión, entre Khan y Demet se intensificaba, se fueron revelando aspectos de sus personalidades que hasta ese momento eran desconocidos para el público. Vimos un lado más vulnerable de Khan Yaman, un lado más sensible, más humano, un lado que conectaba con las emociones del personaje y que lo humanizaba aún más. Descubrimos su dedicación, su profesionalismo y su entrega total a su trabajo. Y en el caso de Demet Özdemir, descubrimos a una mujer fuerte, decidida, con un gran sentido del humor, una profesional impecable y sobre todo, con una gran capacidad de adaptación y de afrontar los retos. Vimos su talento para la comedia, su capacidad para transmitir emociones y su gran corazón. La intensidad de su relación, la conexión palpable que tenían, no solo se veía en la pantalla, sino que se filtraba, de alguna manera, a la vida real, alimentando la fantasía y las expectativas del público. Se filtraban imágenes de ellos juntos fuera del set de rodaje, fotos en Instagram, rumores de citas, de escapadas románticas, de gestos que insinuaban una relación más allá de lo profesional. Todo alimentaba la fantasía de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Parecía que el amor de ficción, la magia que habían creado en la pantalla, se había trasladado, de alguna manera, a la vida real. Y aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, las señales eran evidentes, los rumores eran constantes y las especulaciones no cesaban. Sin embargo, como en toda historia de amor, incluso en las más idílicas, hubo obstáculos, barreras que se interpusieron en el camino. La presión mediática, la exigencia del público, la incompatibilidad de agendas, los compromisos profesionales, todo esto sin duda afectó su relación, la desgastó, la puso a prueba. Los rumores de conflictos, de peleas, de discusiones, de diferencias irreconciliables, comenzaron a circular, alimentando la incertidumbre y la tristeza de los fans que los adoraban. Y finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de muchos: Khan Yaman y Demet Özdemir, al parecer, habían decidido tomar caminos separados, poner fin a esa relación que había conquistado el mundo. Esta separación, real o supuesta, fue, quizás, el sacrificio más grande, el más doloroso. El sacrificio de la posibilidad de un amor duradero, de una vida en común, el sacrificio de la felicidad personal, de la tranquilidad y la paz interior. La posibilidad de construir un futuro juntos se esfumó, dejando un vacío en el corazón de muchos. Pero como dice el dicho popular, a veces las cosas no son como queremos, y lo importante es aprender de la experiencia, sacar lo positivo de cada situación, y seguir adelante aunque el camino sea difícil y doloroso. Después de la separación, ambos actores continuaron sus carreras profesionales, cada uno por su lado, pero dejando una huella imborrable en la memoria del público. Khan Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series exitosas en Italia, España y otros países, consolidando su fama en todo el mundo y demostrando su versatilidad actoral. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series que también conquistaron al público, demostrando su talento actoral, su capacidad de reinventarse y su innegable carisma. La pregunta que todos nos hacemos, que los fans se preguntan desde hace años, es ¿cómo los cambió el amor, o la conexión? En definitiva, ¿todo lo vivido juntos?
¿Cómo impactó esta relación, real o supuesta, en sus vidas y en sus carreras? En primer lugar, sin duda, los hizo más fuertes, más resilientes. A pesar de los obstáculos, de la presión, de las decepciones, ambos demostraron una gran capacidad de sobreponerse a la adversidad, de sacar fuerzas de flaqueza, de aprender de las experiencias y de seguir adelante, persiguiendo sus sueños y consolidando sus carreras, dejando una huella imborrable en la industria. En segundo lugar, el amor, la conexión, la experiencia compartida, les dio una nueva perspectiva, una visión diferente de la vida. Aprendieron a valorar la importancia de la privacidad, de la intimidad, de la autenticidad, de ser fieles a sí mismos y a sus sentimientos. Aprendieron a protegerse de las críticas, a ignorar los rumores, a enfocarse en lo realmente importante, su trabajo, su felicidad personal, su bienestar emocional. Aprendieron a diferenciar lo superficial de lo profundo, a no dejarse llevar por las apariencias y a valorar las relaciones verdaderas. Y en tercer lugar, el amor, la fama, el éxito, les abrió las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos horizontes. La fama que adquirieron gracias a Erkenci-Kuş les permitió acceder a proyectos más ambiciosos, a colaborar con profesionales de renombre, a viajar por el mundo, a conocer nuevas culturas, a ampliar sus horizontes y a crecer personal y profesionalmente. Les abrió las puertas a un mundo de posibilidades, a nuevas experiencias y a la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Hoy en día, Doğan Yaman como Demet Özdemir son dos de las estrellas más queridas y respetadas de Turquía, y también del mundo. Cada uno por su lado, han logrado construir carreras sólidas, exitosas y llenas de logros. Han demostrado que son mucho más que una simple pareja de ficción, que son dos artistas talentosos, con una gran capacidad de trabajo, una personalidad arrolladora y un carisma que los distingue. Han demostrado su valía, su profesionalismo y su capacidad de reinventarse, dejando una huella imborrable en la industria y en el corazón de sus fans. La historia de Doğan Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el amor, en todas sus formas, puede cambiarlo todo. Puede transformar nuestras vidas, puede impulsarnos a tomar decisiones difíciles, puede enseñarnos a valorar lo que realmente importa. Y aunque en ocasiones el camino sea tortuoso, lleno de obstáculos y decepciones, el amor siempre deja una huella imborrable en nuestras vidas, una marca que nos recuerda que hemos amado, que hemos vivido y que hemos aprendido. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la historia de Doğan Yaman y Demet Özdemir, sobre cómo el amor, la conexión, la fama y la presión mediática transformaron sus vidas, sus carreras y la percepción del público. Hemos explorado los sacrificios que hicieron, las revelaciones inesperadas que surgieron, y el impacto que Erkenci-Kuş tuvo en sus vidas personales y profesionales. Si les gustó el vídeo, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Doğan y Demet? ¿Creen que fueron realmente pareja en la vida real? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan, qué sienten, qué recuerdan de esa magia que los unió. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo, para no perderse ninguna historia apasionante. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.